Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio desde La Chicana, este espacio que hago con mucho cariño y con mucho amor para mantenerlos bien informados de todo lo que acontece dentro y fuera del automovilismo, pero especialmente en la Fórmula Uno. Y qué mejor manera de comenzar el año 2026 con una entrevista de lujo, una entrevista que yo sé que les va a gustar mucho, les va a interesar. Y nada, vamos a comenzar ya esta temporada 2026 con un buen invitado. Así que me acompaña acá este ingeniero español, Matías, es ingeniero en sistema, que actualmente, hasta la temporada pasada, y ahí nos va a comentar un poco cómo comienza este año 2026, pero el 2025 lo cerró con el equipo Haas de Fórmula Uno. Así que le vamos a estar preguntando un poco cómo es su vida, qué hace dentro del equipo, pero también, es muy importante, cómo fueron sus inicios de Matías. Así que, Matías, te doy la bienvenida a De La Chicana, y bueno, gracias por aceptar la invitación. Nada, Freddy, un placer. Para mí es un orgullo poder estar aquí contigo y compartir este rato contando cosas de lo que nos apasiona, que es de la Fórmula Uno. Así que nada, un placer por haberme invitado. Qué bueno, Matías. Mira, primero yo comienzo siempre con mis invitados y para que también las personas conozcan un poquito a quién tengo acá a mi lado. Eh, ¿Quién es Matías? Bueno, a ver, ¿eres español? ¿Cómo fueron esos inicios? Si te perfilabas siempre con esa pasión por el automovilismo o antes te apasionaba otro deporte, puede ser. Pues a ver, digamos que la parte que más le interesa a la gente, por así decirlo, de quién es Matías es que soy ingeniero en Fórmula Uno, ingeniero de sistemas en el equipo Haas, como has dicho al principio. Y bueno, aparte de eso, soy muchas cosas, pero seguro que esto es lo que más le interesa a la gente. ¿Y cómo fueron mis inicios? Pues realmente yo no tenía pensado, o cuando empecé a estudiar, no tenía pensado llegar a dedicarme al mundo del motorsport. Fue un poco de rebote, aunque siempre me habían gustado los coches y siempre había estado muy ligado de cerca a los coches y a la automoción. Bueno, mi padre tiene un concesionario y siempre había trabajado veranos, navidades, fines de semana, siempre había echado una mano allí. Nunca me Claro. había, nunca me había pensado el poder dedicarme al mundo de las carreras, ni muchísimo menos a la Fórmula Uno. Y vino un poco de rebote. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y empecé a trabajar como ingeniero de telecomunicaciones en una empresa aquí en España. Y al cabo de un tiempo me di cuenta de que no era lo que yo quería hacer el resto de mi carrera profesional, que yo no había nacido para quedarme en una oficina por 50 años. Entonces ahí tomé digamos que una decisión de dejar completamente ese trabajo, de dejar completamente esa carrera profesional dentro de las telecomunicaciones y decidí unir lo que me gustaba, que eran los coches, junto con lo que yo había estudiado, que era ingeniería de telecomunicaciones, mucha parte de electrónica, mucha parte eléctrica, mucha parte de instrumentación en cuanto a sensores y demás. Así que lo que mejor me vino fue más o menos la ingeniería de sistemas, que es Bien. básicamente la aplicación de toda esta electrónica, de toda esta parte de instrumentación, de sensores, de actuadores con el motorsport. Claro, Entonces, totalmente. exacto. Entonces, a partir de ahí estudié un máster de motorsport, que era, digamos, que la puerta de entrada que vi más clara para empezar a, primero, adquirir conocimientos y lo segundo, digamos que juntarme con aquellas personas que ya estaban dentro del mundo al que yo quería acceder. Y nada, a partir de Claro. ahí fue un camino de hacer varios campeonatos, de hacer prácticas en diferentes equipos, de ir cogiendo experiencia y al final llegó la oportunidad de unirme a Haas como ingeniero de sistemas y bueno, hasta ahora. Qué bueno. Bueno, Matías, a ver, ahí comentas que esa pasión, a ver, estaba rondándote porque comentas que tu papá tiene un concesionario y frecuentabas el concesionario. Obviamente, ahí te vas como metiendo en ese mundo del automovilismo, me imagino de piezas mecánicas, de modelos de autos, y tomaste esta decisión en tu vida de, bueno, de empezar a estudiar esta otra carrera que me estás comentando. En Matías pasó por la mente o hubo una preocupación en ti que quizás eso no se te iba a dar y quizás estabas tirando toda la borda o quisiste arriesgar y estabas muy seguro de sí mismo.
Por supuesto, o sea, siempre que tomas una decisión de este tipo, creo que a todo el mundo tiene esa parte de tener miedo, de saltar al vacío, porque realmente yo estaba saltando al vacío, no sabía qué iba a pasar, estaba dejando un trabajo en el que llevaba 2 años y medio trabajando, Claro, con un buen sueldo, con una buena experiencia, con, digamos que una progresión que podía darse en el largo plazo. Lo estaba dejando todo por una ilusión, por una opción que quizás nunca iba a llegar o digamos que por algo que no era seguro. claro, totalmente. Pasar de Claro, pero había que arriesgarse, porque si no se sí, arriesga, 100%. Aquí pasar de algo que tienes seguro a algo bueno, que estás entrando en un mundo completamente desconocido, pues siempre da miedo, pero más miedo me daba el hecho de pasar 40 50 años trabajando en algo que no me gustaba. Entonces, pues al final puse en la balanza qué era lo que más miedo me daba y me daba más miedo lo otro, así que decidí arriesgar y bueno, al final después de tantos años, he visto que era la decisión correcta. claro, se están viendo los frutos. Matías, y hablando de frutos, ¿tú recuerdas cuándo fue, digamos, ese inicio? ¿Cuál fue tu primera carrera? Si lo puedes recordar, que ya comenzabas a trabajar directamente en el motorsport. Me imagino que fue en el karting. Fue en el karting, correcto. Ahí, esto es curioso porque muchos de los ingenieros de motorsport que salen de los diferentes máster o gente con quien he hablado, tiene el karting como una categoría muy, muy baja, categoría menor, que digamos que se menosprecia un poco desde la Claro, parte de ingeniería. Y yo no, yo quería coger experiencia, yo venía de un mundo completamente diferente, de un mundo de oficina, así que pues lo que te he dicho, trabajaba con mi padre en el concesionario, pero no tenía nada que ver a estar en un circuito, a sentir la presión de tener que tomar decisiones que podían valer bastantes miles de euros. Y quería coger experiencia en ese campo, en ese mundo, así que directamente la primera opción que me vino fue karting y dije, vale, perfecto, porque aparte de que es la base del motorsport para pilotos, también totalmente. y es un mundo en el que para un ingeniero empiezas con muy poquita data, no sientes tanta presión como en otra categoría, donde las decisiones de un ingeniero son mucho más críticas. En karting te limitas un poco a ayudar tanto a mecánico como a piloto, pero sabes que tus decisiones no van a tener digamos que algo, no van a resultar en algo no favorable para el equipo. Entonces, Claro. bueno, un entorno perfecto para empezar y empecé en karting. Cuántos años tuviste, Matías? En karting En estuve karting. un año. Bien. Tomaste experiencia, ibas digamos, sí, agarrando de muchos momentos, me imagino, en ese tiempo que estuviste. ¿Cuál fue el siguiente paso para Matías en su carrera profesional? ¿Qué categoría llegabas? Yo, Disculpa, estuve leyendo que creo que también tuviste que un momento de tu vida mudarte. sí. Ese más adelante, me imagino. Más adelante, justo cuando me fui a Fórmula E. Yo después de karting, bueno, tuve la suerte tuve la suerte o también me lo trabajé en ese sentido, para que la misma empresa donde yo estudié el máster de Motorsport, era un máster privado, me contratasen para trabajar como ingeniero de desarrollo de unidades, bueno, sí, ingeniero de software, de desarrollo Ok, de software, las baterías de alto voltaje, de los coches que fabricaban en esa empresa. Y estuve compaginando el trabajo en oficina desarrollando software y haciendo ingeniería de control para estas baterías de los coches eléctricos de Rallycross con las carreras de karting. Entonces fui compaginando ese año y medio con esas dos cosas. Construí experiencia en pista en karting, construí experiencia digamos que en oficina en cuanto a ingeniería de control y sistemas en la empresa en la que estaba. Y el siguiente paso natural ya fue dar el salto a coches. Llegó una sí. oferta de un equipo de TCR y de GTs. Y bueno, era el paso natural. Era ya meterme en coches, era meterme en la parte que a mí me gustaba. Y que Y bueno, ahí estaba llegando para Matías ese momento que decía, a ver, no es que lo anterior no vale, sino que obviamente te ha servido, te sirvió para agarrar experiencia, pero esto sí ya era como más metiéndote en el centro de lo que estabas buscando, ¿no?
Total, para mí ya darle el salto a un equipo de GT7 CRs, para mí ya era el sueño, porque jamás en mi vida me hubiese pensado poder trabajar dentro de un equipo en un circuito de carreras. Al final siempre lo ves te gustan las carreras, te gustan los coches, y lo ves por la tele, por YouTube, etcétera, pero nunca piensas en poder trabajar y en poder entrar ahí. Y para mí eso era hostia, ya lo he conseguido todo, ya es mi sueño, ya está, Claro, ya lo he hecho. muchos escalones ya has avanzado. Para Matías, ¿hubo o pasó en tu momento algo de, digamos, de nerviosismo cuando llegabas a esta categoría? ¿O simplemente te lo tomabas con ligereza, con tranquilidad, hacer tu función y tu trabajo? Yo creo que es importante para todo el mundo que entra saber ser un poco consciente de qué conocimientos tiene y de en qué punto de su vida está. Yo no llegaba a un equipo para ofrecer valor desde el primer momento porque venía justo a haber terminado el máster y con una experiencia en karting, entonces obviamente tenía esa parte de nervios, de decir, tengo que aportar valor desde el primer momento, pero llego a un sitio completamente nuevo, necesito un poquito de experiencia, necesito conocerme el coche, necesito conocer cómo funciona un equipo de motorsport como tal. Entonces, bueno, me lo tomé con calma en el sentido de, primero prefiero asentar bien las bases, prefiero aprender y esto es, en el mundo de las carreras muchas veces pecamos de querer demostrar nuestro valor cuanto antes y muchas veces acabamos diciendo o haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, para mí fue primero asentar bien las bases, saber dónde estaba, poner los pies en la tierra y después ir construyendo e ir aportando valor. Entonces, sí, con nerviosismo, pero también con la parte de decir, ok, vengo sin experiencia, esto también el equipo lo sabía, vengo sin experiencia, prefiero construir la base y poder aportar después. No, y eso es importante, Matías, y válido y se aplica para toda la vida, lo que tú estás comentando, ¿no? Llegar a un lugar, a un puesto, a una organización con los pies sobre la tierra, uno conocer al entorno, al resto de los compañeros y que el resto también conozca a uno y siempre ir con la sinceridad, con la verdad por delante. Yo puedo hacer esto, pero no me niego a empezar a aprender esto otro para entonces sí ser como más global, ¿no? Tener más habilidades, más cualidades. Esta categoría, Matías, ¿cuánto tiempo estuviste acá trabajando? Un año. Un año, Un perfecto. año. Me imagino que un año al máximo para también sacar mayor provecho. Y ahí es Total. donde llega ese paso, o si no, corrígeme, a la Fórmula E. Total. Con la experiencia que tenía en pista de haber estado este año, un año que parece poco, pero realmente durante ese año hice carreras del campeonato de TCR Europa, TCR Spain, TCR España y GT Open Cup. Y al final Ok, son carreras de tres campeonatos condensadas en un año natural. Entonces había acumulado una cierta experiencia en pista que ya el resto de equipos valoraba positivamente. Entonces, con esta experiencia en pista y además la experiencia que yo tenía de haber compaginado, porque claro, te hablo de que este año fue compaginando esos tres campeonatos con mi trabajo en claro. oficina, que yo hacía ingeniería de control y también hacía carreras del campeonato de Rallycross, que nosotros dábamos soporte. No tenías vida social, ¿no? No tenía vacaciones, no tenía vida social totalmente. Fueron 2 años en los que yo invertí cada día de mis vacaciones y cada fin de semana en ir de carreras y en coger experiencia. Y No ese estás año, muy esos bien. 2 años, no tuve ni un día de vacaciones. Entonces Wow. fueron 2 años en donde condensé mucha experiencia, tanto en oficina desarrollando software como en pista, que me valieron para que un equipo de Fórmula E como Mahindra se fijase en mí y viese en mí, digamos que las habilidades necesarias como para unirme a ellos. Y fue Bien, dar el... que bueno, un gran salto. Llegas a este equipo de Fórmula E. ¿Qué llega haciendo Matías en sí ahí dentro del equipo de Fórmula E? ¿Cuál era tu rol, tu función en sí? Pues yo había desarrollado software anteriormente que está muy ligado con la parte de electrónica, de sistemas de los vehículos eléctricos y aparte además había hecho carreras en el campeonato de Junior Rallycross que dábamos soporte nosotros desde nuestra empresa como ingeniero de sistemas. Entonces el paso Bien, natural era hacer ingeniería de sistemas en un coche eléctrico, en un Fórmula E
que ya tenía, digamos que la experiencia tanto en coches eléctricos como en ingeniería de sistemas. Entonces, empecé directamente en trackside, en pista, haciendo ingeniería de sistemas, tal y como lo hago actualmente. actualmente? ¿Alguna anécdota por ese paso a la Fórmula E, Matías, que nos puedas compartir? Quizás al inicio, a mitad de temporada, que te haya pasado, que tú Bueno, recuerdes y digas, Freddy, esto. a mí me pareció muy curioso y siempre empecé en Fórmula E y para mí era ya un proyecto gigante comparado con lo que había estado haciendo anteriormente. Y me sorprendió que directamente la primera carrera, bueno, la primera semana que yo llegué a Inglaterra al equipo, ya fui a la primera carrera. Directamente, habían pasado 2 días desde que estaba en el equipo y ya fui directamente a la primera carrera, así que teniendo un rol un poquito más de observador para ¿Ok? ver un poco cómo trabajaban, cómo se organizaban, cómo eran los procedimientos, pero directamente ya la primera semana en la boca del lobo. Y Sí, bueno, es totalmente. eso, sí, sí. Bueno, a ver, hay nerviosismo porque quizás tú pensabas que ibas a estar en la oficina o quizás en, no sé, de donde la central del equipo, pero bueno, si me estás Sí, comentando que directamente fuiste al circuito, a la carrera, sí, yo en realidad pensaba, bueno, el rol por el que yo había, digamos que aceptado la oferta era un rol trackside, era de pista, sabía que iba a acabar en la pista, pero no sabía que iba a acabar tan pero, rápido en la pista. claro, tan pronto. Totalmente, Claro. totalmente. Bueno, para las personas que están viendo esta entrevista y están poco a poco ya conociendo a Matías, cómo fueron esos inicios, la carrera por cuál se fue perfilando y las categorías que ha venido pasando, Fórmula E, y ya estabas muy cerca digamos, de llegar a esa cima que todos, porque me incluyo, apuntamos, cada quien desde sus diferentes ramas. Yo como periodista, tú como ingeniero, el piloto también apunta ahí, que es la Fórmula Uno. Pero le hago la pregunta a Matías, cuando estabas en Fórmula E o en la categoría anterior, ¿ya tú te estabas visualizando en la Fórmula Uno? ¿Buscabas hacer contactos, tocar esa puerta, Matías? Para nada. Fue un poco inesperado, la verdad, porque yo cuando estaba en Fórmula E estaba muy contento. El campeonato me gustaba mucho, el coche con el que trabajaba también me gustaba mucho, ofrecía muchas posibilidades. En el equipo en el que estaba siempre me habían tratado muy bien y yo estaba muy contento de estar allí. Y realmente no tenía en mi punto de mira el llegar a Fórmula Uno, Ok, sinceramente. Fue un poco de rebote en el sentido en el que igual tocaron a mi puerta con una oferta, en este caso fue un mail, y dije, bueno, ¿por qué no ver qué ofrecen? claro, Y, a y- ver, y el bueno, ¿por qué no? A ver qué ofrecen, terminó una oferta formal y bueno, terminé en este equipo, en Fórmula Uno. Pero sí que es verdad que no tenía, siempre lo había visto como un sueño, siempre lo había visto como es lo que tú dices, es al final lo más alto del motorsport o siempre históricamente lo hemos tenido como lo más alto del motorsport y ¿por qué no sueñas de vez en cuando wow, estaría guay trabajar en un equipo de Fórmula Uno simplemente por el hecho de trabajar en este entorno y claro. por qué de darte o de reconocerte el esfuerzo que has hecho durante años, que también un poco podríamos derivarlo a una parte de ego o no, pero bueno, al fin y al cabo, para darte ese reconocimiento y lo tienes siempre como sueño, pero nunca lo tenía como un objetivo 100%, digo, quiero llegar a Fórmula Uno no. Llegar a Fórmula Uno. Matías, y ya para hacer ya esa introducción actualmente ahí a la Fórmula Uno, que es donde el año 2025 terminaste allí con el equipo Haas, ¿costó mucho? ¿Hay mucha diferencia ese paso y más de lo que haces tú de pasar de un equipo de Fórmula E a la Fórmula Uno? Es un coche bastante diferente y son coches en los que para hacer que el coche sea rápido te enfocas en áreas muy diferentes, pero al fin y al cabo la base de la ingeniería de sistemas o la parte de sistemas que llevan los dos coches se fundamenta en los mismos principios, llevan la misma electrónica, sensores muy parecidos, unidades de control también muy parecidas, entonces... A nivel de trabajo mío en particular, no había muchas diferencias. Sí que es cierto que el Fórmula Uno pues, tiene unos sistemas ciertamente más complejos que un Fórmula E, tiene más sensores, tiene más actuadores, tiene parte hidráulica que un Fórmula E no tiene.
Claro, Tiene más cosas en las que enfocarte y en las que mirar. Digamos que inviertes más tiempo en completar todo lo que está en la lista de trabajo, pero la base es la misma. Entonces me costó, digamos que un par de semanas, un mes, adaptarme a la forma de trabajo del equipo y del coche nuevo. Obviamente necesitas mucho más tiempo para conocerte al 100% del coche, pero bueno, yo llegaba a mitad de temporada, querían terminar, era el último año de esta reglamentación. Entonces, bueno, en un mes o así conseguí adaptarme y digamos que poder llevar el coche perfectamente durante la última, bueno, sí, última mitad de la temporada. claro, totalmente. Bueno, Matías, muchas personas, me imagino que también están esperando esta parte de la entrevista porque les gustaría conocer, si bien es cierto, y ahora sí, el día a día, o si bien es cierto, viernes, sábado y domingo de un fin de semana de Fórmula 1, ¿cuál es el ritmo, digamos, de trabajo o algunas tareas que nos puedas comentar de Matías dentro del equipo Haas de Fórmula 1? ¿No? Para que todos conozcamos, ¿no? Al Y lo final, otro, sí, y lo otro, disculpa Matías, si tu trabajo, tu función es con los dos pilotos o se te asigna un piloto. en este caso, los ingenieros de sistemas llevamos únicamente un coche. Un coche es increíblemente complejo como para que tengas trabajo suficiente para enfocarte únicamente a un coche. Yo en este caso estoy en el garaje 31, en el coche 31, en el de Esteban. Y nada, un fin de semana nuestro, lo que la gente ve por televisión es únicamente viernes, sábado y domingo, pero normalmente nosotros llegamos a circuito martes, ¿Ok? martes o miércoles. Entonces tenemos estos días, lo primero, para terminar de montar toda nuestra infraestructura. El garaje siempre está montado cuando nosotros llegamos, pero siempre hay partes que nosotros utilizamos específicamente que la gente que monta el garaje no puede montar o no sabe. Entonces tenemos que Ok. llegar nosotros a montar esas partes específicas que nosotros utilizamos para desarrollar nuestro trabajo. Y miércoles, jueves lo utilizamos para preparar el coche. El coche viene completamente desmontado en su mayoría y tenemos que montar el motor, caja de cambios, todos los sistemas, todo el bodywork, en fin, viene el chasis pelado y tienes que montar todo. Empezar a armarlo todo. Exacto. Y dentro de montar todo, pues mi trabajo se basa en toda la parte eléctrica que se va montando, comprobar primero que funciona correctamente, segundo, calibrar cualquier sistema para que vaya a rendir al máximo rendimiento en ese fin de semana concreto y asegurarnos de que el coche es completamente funcional, desde motor, caja de cambios, batería de alto voltaje, hasta el sistema como por ejemplo el Brake-by-Wire, que lo conocerá mucha gente, este freno por cable, que es una Sí, unidad de control, todos los sensores que puede llevar el coche, todos los actuadores del cambio, de las mariposas de admisión, todo, wow, asegurarnos de son demasiadas cosas, ¿no? son demasiadas cosas. Si te pones a mirar una por una, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y el trabajo del ingeniero de sistemas, al igual que el trabajo del mecánico, pues están muy ligados de cerca. Trabajamos muy en conjunto con los mecánicos porque no podemos calibrar el actuador del cambio si el cambio no está puesto en el coche, si la caja de Claro, cambios no está no pueden trabajar desligados, siempre uno de total. la mano. De la mano. Entonces, trabajamos muy de la mano y es un trabajo en el que tenemos mucha responsabilidad, en el sentido en el que si un mecánico deja un tornillo sin apretar, es posible que se suelte y que tengamos un fallo. Si yo dejo un sensor sin calibrar, un actuador sin comprobar y no funciona, pues puede quedarse el coche tirado en pista. Y eso es lo que no Claro, queremos. lo que ningún equipo quiere. ¿Qué día del fin de semana es más crítico para Matías? ¿Prueba de clasificación, libres o carrera? Cuando digo crítico es eso que Matías, a ver, enfocado, me que atrás de un monitor y no quieres que nadie te hable. Realmente desde el jueves hasta el domingo. No hay un día en el que, bueno, sí que hay un día, el domingo suele ser bastante tranquilo, porque al Ok, fin y al cabo lo único que tenemos que hacer es que comprobar que el coche, claro, de clasificación a carrera, si no abres parque cerrado, si no te saltas el parque cerrado, no puedes hacer muchos cambios sobre el coche. claro, Trabaja sobre lo que tienes. Se trata de comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente
y preparar la carrera de la mejor forma posible. Pero bueno, entonces por eso te digo que el domingo es el más tranquilo al Más principio, antes de relajado. la... El resto del fin de semana vas al 100% constante durante el jueves hasta el sábado por la tarde. No tienes muchos momentos en los que respirar, siempre tienes, si todo va bien, si el coche funciona correctamente, si no tienes muchos cambios sobre el coche, siempre tienes huecos libres, pero normalmente no son muchos. No son muchos. Matías, ¿ustedes tienen comunicación o en tu caso tienes comunicación directa con el piloto o no? Tenemos comunicación directa con el piloto. En mi caso, en este caso, puede ser que el ingeniero de pista no tenga muchas veces la información sobre el detalle del funcionamiento de muchos sistemas. Nosotros no solemos hablar en el 99% de casos y si tenemos que hablar con el piloto es que algo ha ido realmente mal. Entonces, Ok, normalmente el ingeniero de pista es el único que habla con el piloto, pero sí que podemos tener comunicación en caso de que algo vaya realmente mal. ok, ok. Una pregunta que es muy curiosa dentro, porque a ver, así como tú estás en Haas, en Aston Martin, hay otra persona haciendo un rol como tú, Ferrari, Mercedes. ¿Hay cierta intercambio de información? ¿Se juntan? ¿O es todo muy hermético? Yo en mi caso, en el paddock, con la mayoría de gente con la que me junto, suele ser gente española del paddock y algunos compañeros con los que he trabajado en equipos anteriores, pero en cuanto a intercambio de información, no. Son muy celosos, No, claro. claro, esto sí que está muy, muy limitado y muy restringido y no intercambiamos ningún tipo de información o intentamos que no se nos escape nada. Entonces lo que hablamos es del tiempo, de qué vas a hacer en las vacaciones y si has ido al gimnasio o si vas a ir al gimnasio después. Poco más. Bien, Matías, para ir un poquito ya cerrando esta conversación, que a ver, son tantos puntos, pero bueno, ya sé que vamos a poder tener más encuentros como estos a lo largo de esta temporada 2026 con el favor de Dios y tu desarrollo dentro del equipo Haas. Me imagino que es muy crítico para ustedes, para el resto del equipo, cuando un auto choca, tiene un accidente, se destroza. Yo imagino que ahí automáticamente las manos se te van a la cabeza. ¿Qué es lo que te preocupa más a ti, Matías, cuando pasa un tipo de estos accidentes? Obviamente, más allá del piloto, la vida del piloto está por delante, pero del auto en sí o de tu trabajo, que dice, Freddy, tengo que empezar a hacer esto desde cero. Al final, cuando un coche tiene un accidente, lo primero es evaluar los daños y a partir de ahí ver qué tenemos que cambiar. Al final, lo peor que nos puede pasar en un accidente de este tipo es tener que cambiar chasis. Si tenemos que cambiar el chasis, probablemente a la sesión siguiente, si no es al siguiente día, no salgamos. Esto le pasó, por ejemplo, a Gabriel Bortoleto en Brasil este En año. Brasil, Sí, tuve un accidente y no pudo salir a la siguiente sesión porque al fin y al cabo es un chasis que viene prácticamente virgen, sin nada, poner todos los componentes, todos los cableados, todas las unidades de control y hacer el trabajo que normalmente hacemos en 2 días, miércoles y jueves, en unas cuantas horas, comprimido totalmente. al... Entonces tenemos que volver a hacer todas las comprobaciones de motor, tenemos que volver a hacer fire up, tenemos que volver a hacer la parte hidráulica que lleva mucho tiempo para calibrar todos los sensores hidráulicos desde la dirección asistida que lleva el coche hasta el actuador del DRS, todos los sensores desde cero, calibrar uno por uno, ver que todos los sistemas funcionan correctamente uno por uno de nuevo y es algo que lleva mucho tiempo Mucho tiempo. por- porque son muchos sistemas. Entonces, si tenemos que cambiar chasis, es prácticamente seguro que a la siguiente sesión, si no es el siguiente día, no podamos salir. Claro, es muy cuesta arriba. Matías, para ir un poquito ya cerrando, te quería comentar, es, es un camino largo, ¿no? Para poder llegar, digamos, a la Fórmula Uno. Pero bueno, no imposible. Un mensaje que le quieras dejar a las personas, no solamente ingenieros, sino, bueno, que se enrumban, digamos, y ven como objetivo llegar a la Fórmula Uno. Sí, pues al final yo siempre lo digo y esto lo he hablado con muchos compañeros que han llegado a la Fórmula 1 que han llegado a categorías top del motorsport. Una parte muy importante es la formación, esto 100%, nadie llega no sabiendo, pero otra parte muy importante y creo que incluso tiene el mismo peso que la formación es la actitud, es
saber estar en este mundo, saber llevar la presión que conlleva, trabajar con gente bueno, que al final es, ¿cómo lo diría? Trabajar con gente con la que no estás acostumbrado a trabajar en este sentido y en un idioma que no es el tuyo, saber llevar toda Claro. esta parte y sobre todo el saber cuánto quieres sacrificar para llegar donde tú quieras llegar. Al final en la vida esto es siempre, para todo es un trade-off, necesitas dar para recibir en la mayoría de los casos, entonces tienes que sacrificar. En mi caso, por ejemplo, tengo que sacrificar pues, el vivir en España, el estar con mi familia, con mis amigos, en un país donde he crecido, para irme a otro país completamente nuevo, con gente que no conozco, con otra cultura completamente distinta. Entonces, necesitas esto, la actitud de querer llegar y la formación para estar ahí. Entonces, que se enfoquen yo diría que se enfoquen en eso. Bien, bueno, gracias Matías por estas palabras, que igual también las tomo como referencia y es un mensaje también para todas las personas, bueno, que han estado viendo esta entrevista. ¿Cuándo ya comienza la acción para Matías o la actividad con el equipo Haas ahora en el 2026? No sé si en los test de pretemporada o tú me comentarás cuándo ya comienza esa labor nuevamente. Nosotros empezamos prácticamente ya, a partir del 7 de enero. En mi caso, la actividad en fábrica comienza a partir del 2 de enero, si no Wow. recuerdo. Bueno, en mi caso, como la gente del equipo de pista normalmente tiene un poquito más de descanso porque terminamos la temporada en Abu Dhabi hace muy poquito, pues eso, tenemos unos días más, pero empezamos ya y bueno, preparando el coche, preparando todos los procedimientos, preparando todo para lo primero que es el test de pretemporada en Barcelona, que será pues a finales de febrero, mitad de febrero aproximadamente, no recuerdo el día, pero realmente, Y ya en marzo arrancar la temporada. pero realmente empezamos prácticamente ya. Wow, bueno, a ver, esto es, pasamos Navidades, pasamos 31 fin de año y ya comenzamos este año 2026 con toda la energía. Y yo, Matías, te quiero agradecer infinitamente por bueno, hacer este espacio antes de embarcarte a esta temporada que ya comienza de la Fórmula Uno para compartir un poquito tu trabajo, tu función, tu trayectoria con todas las personas que, bueno, ven este espacio, este programa. Y mi intención es esa, de llevar, transmitir ese trabajo que hacen todas esas personas, esos miembros que están detrás, digamos decir, de auto, de cámara, que no vemos en un fin de Fórmula Uno, pero que son muy fundamentales para que se pueda llevar a cabo un gran premio de Fórmula Uno. Yo te envío un saludo, un abrazo desde Argentina y bueno, espero que sea la primera de muchos más encuentros y de transmitirle información de ganancia productiva a todas las personas que nos ven. Seguro que haremos alguna más en el futuro y nada, muchísimas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de estar aquí contigo en este espacio y haber podido compartir un poco mi experiencia y si a alguien le ha ayudado, pues mira, encantado de haber podido compartir mi proceso y mi experiencia. Te deseo todo el éxito, de verdad, Matías, con el haz, crecimiento profesional, que tengas muy buenos desempeños, el equipo en sí, esta nueva temporada, que prácticamente comienzan todos de cero porque hay nueva reglamentación, autos diferentes, así que hay que también poner a prueba eso. Así que, bueno, te envío un fuerte abrazo. Igualmente, otro para ti. Muchas gracias.